Perfecto, pues muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a la nueva capacitación del protocolo de atención integral de diabetes tipo 2, complicaciones crónicas. Recordemos que la diabetes es una enfermedad eh, con impacto de salud pública en México y actualmente eh, esta enfermedad produce un impacto socioeconómico importante en el país. Se traduce en una gran demanda de los servicios ambulatorios, hospitalizaciones, ausentismo laboral, discapacidad, mortalidad, y es un producto de complicaciones agudas y crónicas. Esta enfermedad, pues actualmente tiene una prevalencia del 12.6% según la última encuesta de salud y nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, y también menciona que hay un 6.8% de personas que no se han detectado con diabetes, pero presenta la enfermedad. Y un 22% se encuentra en prediabetes. Entonces, si sumamos estas cifras, estaríamos hablando de un 40% de la población que tiene riesgo de desarrollar diabetes, incluso sin considerar también a las personas que tienen algunos otros factores de riesgo, como la obesidad y el sobrepeso, que en México es casi 8 de cada 10 personas. Entonces, es un problema muy importante que hay que seguir atendiendo, atender las causas. Recordemos que la diabetes es una enfermedad multifactorial que depende mucho también de los determinantes sociales de la población. Afortunadamente, la administración actual se han realizado políticas públicas para disminuir la incidencia de estas enfermedades cardiometabólicas, como por ejemplo los hexágonos, los sellos, que nos permiten identificar alimentos con exceso de azúcares, grasas, etcétera. Entonces, estas políticas son muy importantes y sobre todo lo que está haciendo los servicios de salud de IMSS Bienestar, que está considerando la diabetes como una de las prioridades en la atención. El modelo de atención de salud más bienestar está enfocado obviamente en la prevención, pero la atención integral, es decir, un trabajo multidisciplinario. Ustedes como médicas, médicos, vamos a trabajar en conjunto con otros profesionales de la salud, personal de enfermería, de nutrición, de psicología. Entonces, recordemos que todos ellos hacen un gran equipo y juntos podemos disminuir la incidencia de esta enfermedad. Hablando un poco de la parte económica, de los impactos que pudiera tener, se dice que si no atendemos esta problemática para 2050, lo que se gasta de presupuesto público general en salud sería destinado únicamente para atender las complicaciones de la diabetes. Entonces, por eso la importancia de que nosotros en el primer contacto, en el primer nivel, donde tenemos la posibilidad de detectar este tipo de complicaciones, pues tenemos una gran responsabilidad. Entonces, una responsabilidad, por supuesto, compartida con los pacientes, y va a ser importante que eso lo hagamos saber a nuestros pacientes, no irnos por el modelo antiguo medicalizado en el que el paciente solamente está pensando o está esperando que vayan y lo regañen, sino hacer al paciente responsable de su salud y seguir incentivando el autocuidado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con esto. La diabetes, por supuesto, tiene complicaciones agudas y crónicas. En este momento vamos a hablar de las complicaciones crónicas. A su vez, estas se subdividen en macrovasculares y microvasculares. Si nos damos cuenta, las macrovasculares están en los grandes vasos, arterias, como por ejemplo las coronarias, las arterias del sistema nervioso central y algunas de la periferia. En cuanto a las microvasculares, pues tenemos todas las que están específicamente en la retina. Hablamos de la retinopatía diabética, la nefropatía a nivel de los riñones y la neuropatía que afecta
directamente los nervios periféricos y por supuesto que llega a una progresión del pie diabético. Entonces, con estos datos podemos evidenciar qué tan importante es atender estas complicaciones. La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en el mundo occidental. Eh, Después de esto, la nefropatía sería la primer causa de insuficiencia renal en el mundo. Y por último, la neuropatía diabética está presente hasta en el 40 o 50% de las personas con diabetes después de los 10 años del comienzo de la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer las detecciones oportunas para evitar complicaciones, rehabilitación. Sabemos que estas complicaciones son incapacitantes, por ende, las personas tienen que depender mucho de cuidadores y pues los años de vida que son productivos van disminuyendo. Esto tiene que hacer que las personas tengan ausentismo laboral, entonces, pues es muy importante que lo atendamos lo más pronto posible. Y bueno, aquí tenemos, vamos a presentar un flujograma que habla sobre la retinopatía. Nos mencionan en qué periodos hay que hacer las revisiones, qué estudios hay que revisar. Por ejemplo, nos piden uno de los parámetros es para seguir en control de la diabetes, es la hemoglobina glucosilada. Esta debe de estar en menos de 6%. De igual forma, todo lo que tiene que ver con los componentes del colesterol tiene que estar al menos en menos de 200 miligramos por decilitro. De igual forma, la LDL tiene que estar a menos de 2.5 milimoles y los triglicéridos un equivalente a 150 miligramos, menor a 150. Y por supuesto, la presión arterial también es un factor que puede atribuirle más complicaciones. Entonces, si tenemos los dos padecimientos, diabetes e hipertensión, eh, pues hay que tener un balance en ambos grupos. En este sentido, la tensión arterial recomendada es de 100, menor de 130 sobre 80 miligramos de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que hagamos las detecciones oportunas de diabetes. Ya tenemos un paciente que es de recién diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para valorar la retinopatía? Al momento del diagnóstico, se tiene que hacer una evaluación del fondo de ojo. Esto es sí o sí, aunque las cifras sean limítrofes, sabemos que la diabetes a veces cuando ya llega a presentarse es que ya lleva algunos años en progresión y obviamente estos niveles altos de glucosa se manifiestan en las diferentes partes del cuerpo y empieza a haber afectaciones. En este caso, las microvasculares a nivel de la retina, hay que revisarlo. Entonces, hacemos la evaluación del fondo de ojo y si no detectamos retinopatía, se pediría que cada 2 años, perdón, se tiene que hacer la evaluación. Esto si hay un adecuado control metabólico. Si es un paciente que acude a sus citas, que siempre está acudiendo con niveles estables de su glucosa, a este paciente se hará una evaluación cada 2 años. Pero si es un paciente que no tiene retinopatía, pero que no cumple con sus citas, que no tiene un adecuado control, esto sí sería cada año. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a la otra parte que tiene que ver con si presenta la retinopatía. Esta puede tener diferentes estadios, por ejemplo, una no proliferativa leve. Este también sería igual que si no tuviera buen control. Esta sería una revisión anual, por supuesto, que sea un paciente, un usuario que tenga un control metabólico estricto.
Y en el caso de una no proliferativa moderada, la revisión de fondo de ojo tiene que ser cada 6 meses. Y en cuanto a la no proliferativa severa y la proliferativa, es importante que se haga la evaluación directamente con oftalmología. Entonces nosotros tendríamos que hacer una derivación al siguiente nivel de atención, en este caso el segundo, para que el oftalmólogo pueda valorar eh, esta neuropatía y atender el tratamiento correspondiente. El mejor tratamiento siempre va a ser la prevención. Entonces, es muy importante que mantengamos un adecuado control con nuestros pacientes. Lo que hablábamos al inicio, nosotros tenemos que educar al paciente para que ellos mismos tengan su autocuidado, ellos mismos vayan dando su seguimiento. Muchas veces por las causas estructurales de estos pacientes, son pacientes muchas veces con un nivel socioeconómico bajo, por ende a veces una baja escolaridad, y esto pues repercute en su cuidado, con su autocuidado. Entonces es responsabilidad nuestra que en la consulta expliquemos por qué es tan importante tener el control de su glucosa, ya que las complicaciones, pues como lo venimos mencionando, son complicaciones que dan mucha incapacidad, hay mucha dependencia sobre otros cuidadores, entonces no es cuestión de meterles miedo o de esta forma, pero sí hacerlos consciente de que esta enfermedad requiere de cuidados, requiere de tratamientos. Obviamente hay muchos mitos alrededor de la insulina, de los medicamentos, pero es responsabilidad nuestra explicarles para que quede muy claro qué es lo que están padeciendo. Eh, Hoy en día todavía hay pacientes que por la costumbre siguen mencionando a la diabetes como el azúcar. Sabemos que existe esta similitud, pero no es la mejor manera de llamarlo. Hay que llamar a la enfermedad como es. Esto nos va a permitir que haya una aceptación, que haya un reconocimiento del padecimiento que tienen, y pues esto va a mejorar todas las complicaciones. Entonces, en la retinopatía, esto sería lo primero que hay que hacer. Recordemos, si hay un buen control y no hay ninguna proliferación cada 2 años, si no hay, si hay proliferación leve a moderada, puede ser cada año, cada 6 meses, y si ya hubiera proliferaciones, se envía al segundo nivel. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente, que tiene que ver con la nefropatía. En la nefropatía hay ciertos factores de riesgo que son más propensos a desarrollarla. Las primeras factores que le incrementan la posibilidad de daño renal, pues obviamente es una edad avanzada. Entre los 60 años en adelante, esto es hay más riesgo de que suceda, que haya un antecedente también en una historia familiar de enfermedad renal crónica, que exista también una masa renal disminuida, ya sea una forma congénita o algo así. El bajo peso al nacer también está documentado como uno de los factores de riesgo, que pertenezcan a razas de piel negra, hipertensión arterial también, diabetes, obesidad, estas enfermedades cardiometabólicas que hemos venido mencionando, y por supuesto nivel socioeconómico bajo. Y hay otros factores que directamente pueden causar el daño renal. Por ejemplo, algunas otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, las infecciones urinarias, la litiasis y por supuesto la obstrucción de vías urinarias bajas. Y muchos medicamentos, principalmente los nefrotóxicos como los AINES. Es muy importante que tengamos cuidado con el uso de estos medicamentos. Muchas veces, por desconocimiento, se prescribe los AINES de manera indiscriminada, pacientes que tienen dolores crónicos, que a veces tienen algún tipo de artralgia,
consumen estos medicamentos y hay que tener cuidado para evitar un daño renal. La hipertensión arterial por sí sola y la diabetes, pues son otros factores asociados. Y en cuanto a factores de progresión que empeoran el daño renal, ya lo tienen, puede ser la proteinuria persistente, que no haya un control adecuado de la hipertensión y la diabetes, sumándole a esto algunas actividades como dañinas como el tabaquismo, la dislipidemia, las anemias, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares asociadas. Y bueno, aquí hay otros factores que incrementan la morbimortalidad hacia el fallo renal. Es decir, que ya no acudan las veces que les corresponde a las diálisis, hemodiálisis peritoneales, los accesos vasculares temporales para las diálisis son temporales, la anemia persistente, hipoliminemia y pues una derivación tardía a nefrología. Es muy importante que platiquemos con el paciente. Yo recuerdo mucho el tener un paciente que realmente ya tenía una enfermedad renal crónica. Me tocó platicar con él y su familia y era un paciente que estaba en negación, no quería seguir atendiéndose, tenía una mala percepción de las diálisis. Entonces, es responsabilidad nuestra aclarar las dudas y pues presentar la mayor evidencia científica, porque incluso este paciente que tenía también había optado por otro tipo de alternativas. Muchas veces se usan alternativas que no están comprobadas y que por el contrario pueden perjudicar, pueden incrementar la situación del fallo renal. Entonces, es muy importante que identifiquemos todos estos factores asociados de riesgo para disminuirlos de alguna forma. Muchos de ellos son modificables, muchos de ellos son prevenibles. Entonces es importante que los detectemos y al hacer esta evaluación, pues hacer las revisiones pertinentes. En este caso, vamos a ver un poco la revisión sobre el tamizaje de la enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo asociados, como lo mencionábamos hace un momento, son personas mayores de 60 años que padezcan hipertensión arterial, diabetes, que ya tengan alguna enfermedad cardiovascular, alguna insuficiencia, alguna arritmia y por supuesto que haya antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. También son factores para iniciar un tamizaje. Si no hubieran estos factores de riesgo, no se realiza el tamizaje, pero recordemos que en los monitoreos que vamos haciendo cada 3 meses, cada 6 meses, podemos ir solicitando algunos estudios para valorar la función renal, como por ejemplo la creatinina. Entonces, una vez que tengamos este tamizaje, entramos a valorar el filtrado glomerular. El filtrado glomerular, recordemos que es una eh, fórmula que se calcula con la creatinina. Ya hay muchas plataformas en las que la pueden calcular, incluso el IMSS cuenta con una para que puedan entrar directamente a hacer el cálculo. Entonces, al tener una filtrado glomerular de 30 a 60 mililitros por minuto, estaríamos repitiendo nuevamente en 15 días para valorar si realmente se encuentra en estos niveles. Si se confirma este mismo nivel de filtrado glomerular y si hubiera, se repite en 3 meses para poder valorarlo con un ultrasonido renal y pues oficialmente sería el diagnóstico de enfermedad renal crónica y pues se tendría que derivar a nefrología para hacer los tratamientos pertinentes. Podrían presentarse hematuria, albuminuria. De hecho, muchas veces en las unidades de salud de primer nivel cuentan con tiras reactivas para valorar la proteinuria y esto podría ser un indicador de que hay que evaluar al paciente. En cuanto al cociente de albúmina creatinina, eh,
tenemos diferentes parámetros, es decir, si es mayor de 30 miligramos por gramo, se enviaría directamente a nefrología. Si estamos entre los 30 a 300 miligramos, se haría una nueva estudio 2 veces en 3 meses para confirmar el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que por supuesto, si hubiera una disminución del filtrado glomerular, que persistiera la proteinuria, progresara un tipo de hematuria y existiera también anemia renal, pues hay que enviarlo a nefrología. Y en cuanto a si tuvieran un cociente menor de 30 miligramos por gramo, el tamizaje se tendría que realizar de 1 a 2 años con la diabetes e hipertensión anual. Otro de los criterios importantes para conocerlo al menos en 3 meses es lo que ya hemos dicho, valorar el nivel de albúmina en orina y pues ver si encontramos algún tipo de anormalidades en el sedimento urinario y también algún tipo de anormalidad en los electrolitos urinarios o séricos, y también se pudieran detectar anormalidades estructurales, ya sea por ultrasonidos o por algún tipo de estudio de imagen. Y en cuanto a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, pues la que ya habíamos mencionado, que se encuentre por encima de los 60 mililitros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera parte del tamizaje de la enfermedad renal crónica. Y bueno, en cuanto al pie diabético, recordemos que el pie diabético es una consecuencia de las neuropatías. Las neuropatías pueden ser mononeuropatías, es decir, que afecten a uno de los nervios, o polineuropatías que afecten a distintos. Entonces, este es uno de los tamizajes que podemos realizar de forma rutinaria en nuestra consulta, si hay factores de riesgo, si no hay factores de riesgo. Vamos a ir viendo la temporalidad en la que podemos ir realizando estas, estos tamizajes. Por ejemplo, si nos encontráramos con riesgo bajo, es decir, que la sensibilidad de las extremidades del pie, en este caso, estuviera conservada, que los pulsos estuvieran palpables, la inspección se tendría que hacer de forma anual. Estamos hablando de pacientes con diabetes que están controlados, que siempre acuden a sus citas, que siempre toman el medicamento. Eso sería de forma anual. Riesgo aumentado, ya habría neuropatía o alguna ausencia de pulsos. Este control se tendría que hacer de 3 a 6 meses. Y si ya estamos hablando de una neuropatía establecida, con pulsos ausentes, junto con algún tipo de deformidad en la piel o incluso úlcera previa, se tiene que estar monitorizando cada de 1 a 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que dar ese seguimiento. Y en cuanto al pie ulcerado, se tiene que dar un tratamiento obviamente individualizado, y que posiblemente necesitamos una derivación al siguiente nivel de atención para hacer su valoración, tal vez por eh, eh, cirugía, etcétera. Pero nosotros en primer nivel, como ya lo hemos mencionado, tenemos esta responsabilidad y digamos, no tenemos por qué darles la culpa a los pacientes. Es una responsabilidad compartida y es nuestra responsabilidad educarlos para que ellos entiendan qué es lo que puede pasar si no nos atendemos a tiempo. Hay por ahí muchas recomendaciones acerca de la revisión eh, del pie específicamente. Recordemos que pueden usar los diapasones directamente en ese nivel para valorar el tipo de sensibilidad de los pies.
Sin embargo, hay que ponernos en contexto porque puede haber usuarios que se dediquen a algún trabajo en el campo, etcétera, y que su piel, pues obviamente esté más gruesa y que esto no permita hacer una evaluación consciente. Entonces, hay que darle recomendaciones a los pacientes, a los usuarios, sobre cómo deben hacer los cuidados de sus extremidades, de sus pies. En este caso, ya existen incluso algunos calcetines especiales para no eh, obstruir la circulación de la sangre. También se les recomienda usar talco, por supuesto, el cuidado de, también de sus uñas, evitar que estén muy húmedos los pies, porque esto pues obviamente propicia el ambiente para que crezcan algunos hongos de atleta y pues esto complica más todavía el pie diabético. Y de forma general, se pide que el paciente con diabetes se haga una revisión eh, al inicio, ¿verdad? Al inicio de ser detectado el paciente, se tiene que revisar los pies si ya existe algún tipo de afectación, se vería si hay una herida o no. Si hay una herida, pues se tendría que hacer el tratamiento correspondiente. Muchos de los tratamientos son curaciones. Entonces, esto nos puede salvar de muchas complicaciones, de gangrenas, de amputaciones. En México se amputan más o menos eh, 3 personas cada 6 horas al día. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con estas cifras para evitar esas complicaciones. Entonces, en cuanto a las heridas en el pie, se realizan las curaciones pertinentes. De esto también se ha publicado muy poco en cuanto a las soluciones que se tienen que utilizar para hacer las curaciones. En muchas ocasiones se utiliza indiscriminadamente ciertas soluciones que pueden afectar la recuperación de la piel. Entonces, nosotros en lugar de que permitamos que granulen los tejidos, estamos retrasando esta cicatrización. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos soluciones que pueden ser clorexidina, el famoso microdacin. Entonces hay que tener cuidado con el abuso de estas soluciones y utilizar solamente lo que sea necesario. De hecho, tratándose de un pie diabético, pues sí se pudieran utilizar estas soluciones, pero en heridas limpias se puede utilizar simplemente agua y tallando de forma adecuada obviamente con todas las medidas de, de higiene, usar guantes de asepsia para evitar algún otro tipo de complicación. Si no hubiera heridas en el pie, es importante clasificar el riesgo, como lo hemos evidenciado en esta tabla de la derecha. Si hay un riesgo aumentado o alto, eh, todo lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer una valoración integral, sobre todo de rehabilitación, ortopedia, cirugía general o cirugía vascular incluso. Si no hay factores de riesgo, todo se lo podemos tratar acá en el primer nivel de atención y con todo el programa de prevención que hemos mencionado, cortar las uñas adecuadamente, mantener limpios y secos los pies. Entonces, de esta forma, pues prevenimos esta complicación que también está incapacitando a muchas personas. Entonces, esto sería todo de las complicaciones crónicas de la diabetes. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues seguimos en contacto. Soy el doctor Humberto Álvarez. Estoy en la División de Atención Médica Integral de las unidades de primer nivel y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.